Estimados amigos, oyentes, tengan todos muy, pero muy buenos días. Les saludamos en nombre del Centro Gnóstico Anael y le damos la bienvenida a este tu programa, Sabiduría Gnóstica. La sabiduría más trascendental que se le está entregando a la humanidad, sobre todo en estos tiempos difíciles, apocalípticos, a través de estos micrófonos. Radio Vigía Todelar, en este tu espacio, 7:30, 8:30 de la mañana. Ya estamos por Facebook Live, pueden a través de su canal de Facebook, a través de su cuenta, pueden escribir Sabiduría Gnóstica, Psicología Revolucionaria, dan clic en la camarita y ahí nos pueden ver y oír desde cualquier parte del mundo, para que sigamos, o nos sigan, mejor dijéramos, estos sagrados estudios, estas sagradas enseñanzas que se están entregando es por amor a la humanidad. Así lo hizo y así lo han hecho todos los maestros. El mismo Cristo Jesús se sacrificó, el mismo Cristo Jesús fue crucificado y sencillamente por amor a la humanidad. Eso ocurrió más de 2000 años, creo que lo sabemos. Y durante más de 2000 años la Iglesia ha ocultado la verdadera historia y enseñanza de Cristo. Enseñanza que va dirigida hacia el autoconocimiento, un conocerse a sí mismo. Es un camino interior, es un camino de transformación que han entregado los iniciados de todas las escuelas iniciáticas y esotéricas del planeta. Nos las han transmitido a través de todos sus textos. Mas sin embargo, esta sabiduría siempre ha sido perseguida por los doctores de la ley, por los hipócritas fariseos y aquellos que hacían parte de la iglesia dominante. Destruyeron parte de las obras que orientaban sobre estos sagrados estudios. Sin embargo, una parte de esas obras fue escondida en jarrones, para que en estos tiempos apareciera y se cumpliera lo que dijo el Cristo: todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Por eso es que estas enseñanzas, estas develaciones gnósticas que hacemos aquí también en este programa de Sabiduría Gnóstica, se convierten en una luz en las tinieblas y han sacudido el llamado cristianismo. Yo diría el pseudo cristianismo, de dogmas, creencias, interpretaciones y adulteraciones por parte de los doctores de la ley. Por eso, amigos, le decimos con el corazón, con el alma en la mano, que las enseñanzas de hoy domingo sean un llamado para el despertar de tu conciencia. Con Jesucristo y con Samael, por la liberación de la raza humana. Están con ustedes Janet Trujillo, Rodrigo López, Humberto Cuentas. Y recuerda, estimado oyente, la gnosis es una ciencia con amor. ¿Qué tienes que hacer? Vívela, practícala y no te olvides de divulgarla. Bien, queridos amigos, sean todos bienvenidos a este segmento de orientaciones psicológicas espirituales, y que desde el aspecto científico y psicológico nos permiten dilucidar las Sagradas Escrituras a través del simbolismo y la parábola en el cual están escritas. El Maestro Jesús le preguntaron: ¿usted qué religión vino a fundar? Y él dice: no he venido a fundar ninguna religión, busca la verdad y la verdad te hará libre. Porque a la multitud les hablaré en símbolo y en parábola, para que teniendo ojos no me vean, oído no me oigan, y entendimiento no me entiendan. Y a mis elegidos, entiéndase que por elegidos son todos aquellos que se cumplen con los 10 mandamientos, les hablaré de labios a oído. Esta simbología está indicando que nosotros tenemos que aprender a manejar el lenguaje místico y desarrollar dentro de nosotros la comprensión de lo que significa
la espiritualidad a través del Cristo o del cristianismo primitivo, cuando no se necesita de uno estar vociferando lo que desconoce, simplemente necesita estar practicando y comprobando lo que existe dentro de una creación de la naturaleza. Hoy es muy común encontrar mucho lamento y sufrimiento en la humanidad. Se sufre por escasez, se sufre por problemas de violencia, se sufre por los defectos como la drogadicción, alcohol, prostitución, homosexualismo, lesbianismo y todo lo que tiene que ver con el aspecto ególatra. Pero en ningún momento el ser humano pues se sienta a reflexionar si lo que está haciendo es correcto. Pero sí es muy común encontrar de que aquel sufrido y que está totalmente deprimido y metido en un callejón sin salida, busca una respuesta donde exactamente la debe buscar, la busca en el profesional, el psiquiatra, el psicólogo, y bueno, el psiquiatra y el psicólogo le recomiendan ver pornografía, ver cuestiones de entretenimientos desde el aspecto físico. Y si vamos, por ejemplo, a aquel que lee las cartas, el que lee el tarot, el que lee la mano, la mente, el cigarrillo, pues entonces resulta que ese también cree que con eso es suficiente. Amigo, un lenguaje místico es muy sencillo de dilucidarlo cuando tienes una conciencia despierta. Esa conciencia despierta te permite comprender y a través de la luz de lo divino puedes ver lo que significa cada expresión. Por ejemplo, es muy común de que cuando tengamos situaciones muy difíciles o muy conflictivas, entonces buscamos una orientación y esa orientación posiblemente puede estar equivocada. En ese sentido, yo voy a seguir no a Dios, voy a seguir a un parlanchín. En ese aspecto, entonces yo no creo en Dios, sino en el que me está hablando. Amigo, dice la Sagrada Escritura: pedid y se os daréis, y todo aquel que volviere arrepentido al seno de los brazos de su madre, padre, pues será recibido. Y dice: ningún padre, aun siendo malo, que su hijo le pida un pan, le da una serpiente. Si eso lo hacen nosotros, las personas malas, que somos todos los del mundo, ahora pues, ¿qué quedará de Dios, que es perfecto y es nuestro Padre? Así como estamos pidiendo pan, abrigo, pidiendo dinero, pidiendo solvencia económica, cualquiera que sean las peticiones, así podemos pedir una espiritualidad, así podemos pedir un cambio, así podemos pedir una purificación de la mente y del corazón. Amigos, la sabiduría divina, antropológicamente, se conoce como la perfección en el hombre y aparece dentro de la Academia Real Española de la Lengua de que la gnosis como sabiduría divina es la predestinación de todos aquellos preparados que han venido de vidas anteriores con este conocimiento, y que el común de la gente lo rechaza porque resulta de que no hay una preparación. Hoy estamos cumpliendo con una misión: orientarte para que te prepares, salgas del dolor y el sufrimiento, empieces a comprender que tu alma necesita deshacerse del pecado, o necesitamos sacar tu alma del pecado. De la única manera que tú lo puedes hacer no es creyendo ni en esto que se está diciendo, ni en lo que te repite el uno y el otro, ni en lo que tú crees, es en lo que tú hagas. Porque los hechos hablan por sí solos y un solo hecho vale más que
leerte 1000 libros o estar repitiendo lo que 1000 guías te han enseñado. Desde ese punto de vista, el máximo lema es Homo Nocete Ixo, hombre, conócete a ti mismo, conocerás el universo y a los dioses y el misterio de la naturaleza que te rodea. Sí, así es, Rodrigo, y como lo has dicho, los griegos, ellos no se equivocaron cuando nos dejaron ese lema, que va dirigido precisamente al conocimiento de sí mismo. Y ese conocimiento de sí mismo, Janet, es el que realmente primero nos permite encontrar la respuesta a los grandes interrogantes que todos los seres humanos, y especialmente los iniciados, no las hemos hecho en el curso de las existencias. Segundo, el conocimiento de sí mismo nos permite un cambio, Janet, un cambio en todas las circunstancias de la vida. Y tercero, podríamos decirlo, para enlazarlo con el tema que traemos del domingo anterior, y tercero, cuando realmente una persona se conoce a sí mismo, puede ir desarrollando facultades, capacidades adormecidas del alma. Y esas facultades, Janet, esas capacidades adormecidas del alma, de la conciencia, nos permiten realmente saber cuál es la misión que venimos a cumplir en la faz de la tierra. Incluso, Janet, enlazándolo con el tema de la vocación, que es un tema muy interesante, sinceramente, y por algo Samael Aun Weor, como máximo exponente de estas enseñanzas de la sabiduría gnóstica en esta era de Acuario, por eso es que Samael Aun Weor dedica un capítulo completo en el libro Educación Fundamental sobre la vocación, porque saber realmente cuál es el oficio o la función, como tú lo quieras entender, que traemos para desenvolvernos muchas veces en este mundo materia, se necesita, Janet, de desarrollar una capacidad de la conciencia llamada el sentido vocacional. Y cuando tú desarrollas, o cuando una persona tiene desarrollado el sentido vocacional, a partir de su conciencia sabe realmente para qué sirve o qué función van a hacer, o el arte o la labor que ejerza en la vida la va a hacer más por amor, porque le gusta, y no tanto por el vil dinero, ni por la fama, ni por el poder. Y por eso te lo decía la semana pasada, hay muchos personas que han estudiado, qué sé yo, ingeniería, derecho y cualquier carrera, que no es que sean malas, pero que fácilmente su vocación es de artesano, su vocación es de vendedores u otra cosa más. Hay muchos carpinteros que como vocación deberían ser abogados, y así podríamos hacer una sencilla diferencia. Por eso iniciamos, Janet, nuevamente, o seguimos este diálogo, pero antes de seguirlo quiero contarte, precisamente hablando de la vocación, quiero contarles a los oyentes una historia cortica de un manizaleño. Incluso creo que lo entrevistaron en la W Radio, y tú colocas en internet y hay una cantidad de entrevistas que le han hecho a ese manizaleño que actualmente vive en Francia. Pero lo que me llamó la atención, que dije, sirve para precisamente encaja en el programa, en el diálogo de la vocación. Fíjate que ese manizaleño, él era abogado aquí en Colombia, estudió derecho, y como dice él, bueno, familia pobre, todo lo demás, estudió derecho y creo que duró 10 años aproximadamente como abogado, pero no le gustaba eso, Janet.
se sentía, como dicen por ahí, en el lugar equivocado. Y él dice que como pudo, cualquier día cogió sus 3, 4 pesos, sus ahorros, se fue para Argentina, creo que hizo un pequeño curso de gastronomía, lo que sea, y hoy en día sabe qué está haciendo en Francia. Y dice, esto es lo que me hace feliz, está vendiendo chorizos. Y anda en una bicicleta vendiendo chorizos. Y él dice, esto es lo que me hace feliz. Entonces fíjate tú cómo es la vocación, o sea, el sentido vocacional, cuando tu conciencia te induce a través del sentido vocacional, en el arte, el oficio, la labor, la orientación, porque incluso el ser orientador, guía, también tiene que ir ligado a ese sentido vocacional. Yané, sigamos con este diálogo. ¿Qué inquietud traes para este momento? Bueno, Roberto, tema bastante interesante además, pero pues ya hablando de la vocación, yo te pregunto, ¿qué opinas tú de los maestros, ya sean de colegios, universidades y demás instituciones? Bueno, Yané, si hablamos de la docencia, si hablamos yo te diría que también debe ser dirigida por ese sentido vocacional. Cuando tú solamente estudias, y es una gran responsabilidad, porque sobre ti, sobre una persona que realmente se mete a docente de colegio, universidad, lo que sea, sobre esa persona pesa la responsabilidad de la orientación que le dé a esas criaturas, a esos niños, a la adolescencia, a lo que sea. Tú sabes que estamos viviendo épocas materialistas. Tú sabes de que estamos viviendo la época del Kali Yuga. Como lo decía el apóstol Pablo, estamos viviendo la época de la apostasía. Apostasía significa lejos de la luz. O sea, el ser humano se ha alejado. Nos hemos alejado desafortunadamente de Dios. Y ese alejamiento de Dios nos ha llevado desafortunadamente a vivir una vida netamente materialista. Hasta tal punto que en estos tiempos de materialismo en que vivimos, yo diría de que el puesto de maestros, de docentes, profesores, como se les quiera llamar, en estos tiempos terriblemente materialistas, es un puesto que muchas veces no tiene que ver, podríamos decir muchas veces, con la vocación de esa persona. Y el resultado de esto, Yanet, ojo, y el resultado de esto es sencillamente muchas veces la falta de amor hacia el oficio o la labor que se está realizando. Yo conozco un profesor de inglés, dio clase aquí en Soplaviento, prácticamente dedicó parte de su vida a eso, Yanet, y le tocaba viajar de Barranquilla a Soplaviento, creo que cada 8 días, era un poco cansón, pero el hombre yo lo veo, y podríamos decir son de esos pocos profesores que realmente es su vocación. Tanto es así que ya está jubilado, pero qué día a alguien le ofreció un trabajo que podía hacerlo, mira, para que trabaje en tal colegio por horas, etcétera. Y él dice, que él habla mucho conmigo, y dice, caramba, pero es que Humberto, yo no sé, ahora mismo la forma como se está educando no me parece. Es más, el amigo, el que lo orientó, el que le dijo, el que le insinuó para el trabajo, él le dijo, no, pero es que no te compliques la vida. Yo aquí nada más vengo, dicto lo que dicta, a mí me da igual, decía el otro, me da igual que aprendan o no aprendan, igual yo... Claro que no hay vocación. Ya viste, no hay vocación, ya, que es el problema ya. Cuando te dije, eso de docencia es una responsabilidad muy, pero muy grande, demasiado grande, sinceramente ya. Muchos desafortunadamente lo hacen porque no hay nada que hacer, otros porque, con todo el respeto, no tengo nada en contra de nuestros amigos docentes. Es más, en la gnosis, en las filas del centro ANAEL, han militarizado, podríamos decirlo,
muchos docentes, no podemos negarlo, pero cuando se hace solamente porque es que no hay más nada que hacer, porque es que aquí me la gano suave, entonces las víctimas de semejante fraude intelectual no son más que los pobres alumnos, Janet. Y en ese sentido, vuelvo y te repito, yo invito a los docentes a que realmente se estudien el libro Educación Fundamental del venerable maestro Samael Aun Weor, para que por lo menos con un poquito de amor vayan dirigidos un poquito más realmente hacia el oficio que están ejerciendo. Humberto, ¿y cómo hace una persona para conocer cuál es su vocación? Bueno, Janet, hay varios, hay 3 puntos, podríamos decirlo así. Vamos a hablar de 3 puntos. Uno sería el autodescubrimiento. Primero, el autodescubrimiento o la autoobservación que hablamos en la Gnosis, que es una capacidad especial. Esa capacidad, por eso los griegos te lo dijeron, Janet. Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O sea, el principio de la sabiduría, Janet, se basa en conocerse a sí mismo. Cuando tú empiezas a practicar ese autoconocimiento, cuando nuestros oyentes empiecen a practicar ese autoconocimiento, que se den cuenta realmente de los errores que están cometiendo, de los defectos o pensamientos que pasan por su mente, entonces a partir del autoconocimiento o el autodescubrimiento, tú puedes llegar a conocer realmente cuál es tu vocación. ¿Ya? Segundo, podríamos hablar de una necesidad urgente. Vamos a darle ese término. O sea, la visión de una necesidad urgente. Y tercero, la muy rara dirección de los padres y de los docentes. Sí, porque es que el papá siempre, con todo el respeto, a veces está pensando en el hijo, que mi hijo tiene que ser como Teo, mi hijo tiene que ser como Messi, mi hijo tiene que ser como tal, porque él tiene que ser un cipote futbolista para que él esté en el hall de la fama, etcétera. Ahora las pobres niñas ya te las están metiendo en eso. Ayer venía en un bus acá urbano, 4 niñas, ya eso es normal, 4 niñas vestidas todas de uniforme para jugar a fútbol. Se está masculinizando a la mujer realmente, y en esas aulas, desafortunadamente, de fútbol femeninos, muchas veces lo que abunda es el lesbianismo. Yo invito realmente a una reflexión a los padres de familia. Entonces, es rara, vuelvo y te repito, cuando el padre de familia realmente, porque es que, ya te lo dije, el papá pendiente al cuento, al vacile, a la cosa, la mamá pendiente a otro mundo. Entonces, pues, ¿qué va a estudiar? No, que sea un médico. No sabe si es la vocación. No, que sea un abogado. No, mi hijo tiene que ser esto para que realmente gane plata. O sea, esa es la visión materialista hoy en día de nosotros, los seres humanos, Janet. Y en ese sentido, la rara dirección de los padres y maestros que descubrirían la vocación del alumno o de la alumna mediante la observación de sus actitudes. Entonces, así, en ese sentido, yo te podría hablar en estos momentos, fíjate, Gandhi fue abogado, no se puede negar. Es más, el Mahatma Gandhi, el líder hindú que liberó un pueblo hindú, lo liberó de la opresión de los ingleses y sin disparar un solo tiro. Y fíjate que Gandhi aplicaba la filosofía de la ahimsa, o sea, la filosofía de la no violencia, y lo hizo. Y sin embargo era un líder político y espiritual, y mucho el pueblo lo seguía. Y sin embargo Gandhi se afirma de que, fíjate que Gandhi, siendo abogado, el primer trabajo que cogió, él lo perdió, y eso le ocasionó un desánimo, y eso lo llevó a que Gandhi cualquier día viajó al África del Sur. Gandhi se dio cuenta de la opresión de que realmente en África del Sur había un atentado contra los derechos de los hindúes. Él estaba en el África del Sur y Gandhi podría regresarse, pero al ver realmente ese atentado,
eso lo llevó a él a decir, me quedo aquí. Y ahí se quedó. Y peleó por los derechos de los hindúes. Janet canceló su pasaje de regreso a la India y él se quedó a defender la causa de sus compatriotas. O sea, una necesidad momentánea lo encamina o lo encaminó hacia la vocación de toda su vida y fue un líder. Y así podría hablarte de Simón Bolívar, así podría hablarte de Jesucristo, así podría hablarte de Mahoma y podría hablarte de muchos seres que realmente, que en un momento determinado de la historia o de su vida supieron comprender su verdadera vocación y entonces sintieron el llamado por la voz interior, la voz de Dios, que le habla a cualquier ser humano. Pero cuando se meten los intereses creados, cuando se mete el qué dirán, cuando se meten qué van a pensar de mí, entonces ahí donde una persona fácilmente, entonces se deja llevar más por el ego, por los yoes, por la codicia, por la vanidad, por lo que sea, y terminamos cometiendo errores, Janet. Humberto, estoy de acuerdo contigo, todo lo que... No, pero eso es de la noche, ¿viste? Eso sí, no es un sabio que ahora aquí, eso nos enseña el maestro Samael. Ajá. Pero debemos tener en cuenta que la pedagogía moderna ha elaborado métodos para conocer la vocación de los estudiantes. Ajá. La pedagogía, mira, Janet, lo que pasa es que, o sea, no estoy en contra de los estudios en ningún momento, jamás, pero es que los métodos que la pedagogía, como dices tú, moderna, yo diría extemporánea, los métodos que están utilizando por estos tiempos para descubrir la vocación de los alumnos y las alumnas realmente son fuera de toda duda casi que crueles, casi que absurdos y prácticamente casi que despiadados. Tú mira, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que los cuestionarios vocacionales hoy en día han sido elaborados por mercaderes arbitrariamente que ocupan, con todo el respeto, el puesto de maestros. Y en algunos países, incluso antes de entrar a la preparatoria y vocacionales, se somete a los alumnos a crueldades psicológicas más horribles y se le hacen unas preguntas, bueno, sí, matemáticas, civismo, biología, etcétera, pero lo más cruel de todos estos métodos, Janet, son los famosos test psicológicos. Y estos test psicológicos que muchas veces se tienen que someter estos por alumnos, que según la respuesta, según se califique el estudiante, entonces muchas veces, vuelvo y te repito, se embotella al alumno, se embotella en eso que llaman primero, segundo, tercero, bachillerato, etcétera, y todo lo demás, pero que muchas veces no va con la vocación, Janet, no va con la vocación de las personas, y fíjate que hay veces se estudia con todo el respeto en una forma un poco represiva, de coger al pobre estudiante, de coger a la pobre persona, de coger al pobre alumno. Prácticamente yo conozco el caso de una joven, hace parte de la familia, el caso, bueno, en ese entonces podría tener cualquier 10 años, la mamá embelesada con un colegio en Barranquilla, no doy el nombre por respeto, y la metió a ese colegio. Es más, varias veces me dijo, Humberto, búscame a la niña. Bueno, con mucho gusto se la busqué, por eso es que conozco el colegio. Entraban de 7 de la mañana a 5 de la tarde. No voy a dar el nombre del colegio, porque si lo doy ya tú sabes más o menos qué significa. Entonces entraban de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Le enseñaban inglés, alemán, francés. Bueno, 5 idiomas, incluyendo el español, imagínate, 5 idiomas. Yo, qué día que esperé a la niña en la puerta del colegio, me puse a verle la cara a los alumnos tratando de hacer un pequeño estudio, y a todos les veía una cara de zombies, prácticamente. Y casi que, yo no sé si el 90% de los alumnos, todos usaban gafas, la mayoría. Desde pequeño hasta grandecito. Y entonces llegó un momento en que incluso la pelada, la muchachita, se estaba enfermando de cosas que la mamá reflexionó, de cosas que se dio cuenta.
mío, no, Humberto, yo saqué a mi hija de ese colegio, porque es que ahí se estaba enfermando. ¿Sabes lo que es esa presión, Janet? A la larga, ¿para qué? Como dicen por ahí dichos populares, y no, ojalá que no malinterpreten nuestros oyentes, pero un ser humano, ¿qué es lo que tú has aprendido realmente de todos tus estudios? Las 4 operaciones, leer, escribir. ¿Y qué necesita un ser humano realmente? Un arte o una profesión para ganarse la vida, no se puede negar. Pero entonces tantas cosas, tantas arandelas realmente, sí, los ilusionaban que de pronto iban a viajar, qué sé yo, a Alemania, Egipto, bueno, cualquier parte del mundo y todo lo demás, etcétera. Pero al fin de cuentas, Janet, muchas veces todo eso, con todo el respeto, sale sobrando. Y ahí, vuelvo y te repito, tendríamos que ser un poco reflexivos en cuanto a la vocación. Yo invito, ya para darle paso a Rodrigo a la conferencia del martes, yo invito a los padres, vuelvo y te repito, a que por unos minutos de su existencia hablen con sus hijos, traten de volverse unos verdaderos psicólogos y empiecen realmente a analizar a sus hijos, sus actitudes, sus actuaciones, etcétera, y traten de, es más, si quiere que le pidan a Dios, que se puede, para que le ayuden a descubrir la vocación de esas criaturas, y a partir de esa vocación realmente entonces se le puede orientar en la labor o en el oficio que puede servir para ayudar a la humanidad y de paso para ganarse el sustento diario. Vamos a seguir el próximo domingo, Dios mediante, creo que todavía estamos acá en Radio Vigía, sí, porque ya estamos finalizando contratos con Radio Vigía. En diciembre lo más probable es que va a haber una pausa de sabiduría gnóstica, y lo más probable, Dios mediante, bajo la voluntad de Dios, seguiremos en enero en emisora Fuente. De todos modos, para que tengan, para decirles el horario en emisora Fuente, pueden incluso llamarnos, pueden llamar al 300-510-6372, o pueden llamar al 312-688-7443, y le estaremos comunicando la fecha y el horario que Dios mediante, bajo la voluntad de Dios, seguiremos en enero en emisora Fuente. Nos pueden seguir a través de Facebook Live todos los domingos, porque seguiremos en Galaxia Universal Estéreo, seguiremos en Galaxia, y desde allá estaremos transmitiendo a través del Facebook Live este martes. Y las personas, Rodrigo, que tengan la oportunidad de venir a las conferencias, que vengan, y también en las mismas conferencias les estaremos diciendo cuál va a ser el horario, Dios mediante, en enero en emisora Fuentes. Este martes hay una grandiosa conferencia, Rodrigo. ¿Cuál es el tema a seguir? Bien, queridos amigos, para este martes en el Centro Gnóstico Anael, 7 de la noche. Y bueno, continuamos, las labores siguen igual, solamente que hay que cambiar de dial, pero lo demás sigue normal. Estamos tratando para este martes el tema evolución e involución. ¿Sabía usted que el ser humano está constituido por 2 partes, una física y otra cuerpo físico, y otra metafísica o alma? ¿Sabe usted cuánto tiempo tiene el alma de estar yendo y viniendo a este valle de lágrimas? ¿Ha oído usted hablar alguna vez de las leyes mecánicas de la evolución y de la involución, y cómo el ser humano se podría liberar de ello? ¿Sabe usted que ocurrió hace 18 millones de años en el gran continente Lemuria? ¿Sabía usted que toda piedra, planta o animal está conectando con su respectiva alma a través del cordón de plata? ¿Le gustaría conocer a cuántas vidas tiene derecho el alma de cada ser humano? ¿Le gustaría conocer cómo se procesa la evolución y la involución en la naturaleza y en el ser humano? No te la pierdas, este martes a las 7 de la noche en el Centro Gnóstico Anael. Les recordamos, el Centro Gnóstico Anael está ubicado en la calle 30, número 3828, frente al CAI de María Auxiliadora en Cartagena.
Al fondo de la entrada hay hay un kiosco, hay un techo ahí, un jardín, hay un aviso, Centro Gnóstico Anael. Al fondo hay una casa. En esa casa se dictan las conferencias del Centro Gnóstico Anael. No se preocupe qué ha de llevar o con qué se tiene que presentar o cuánto tiene que llevar. Se entregan estos conocimientos totalmente gratis porque es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios jamás podría cobrarse. Porque, pregunto, ¿será que algún día te han preguntado cuánto tienes que pagar por el hecho de estar recibiendo el aire, el hecho de estar recibiendo la luz del sol, el hecho de estar tomando el agua, aunque el agua te la cobren por la que llega en la tubería, pero el agua sí, emanada de Dios, no te cobra nada? Así exactamente se deben entregar todas las enseñanzas bíblicas al ser humano, que enaltezcan y lleven a un conocimiento superior de la verdad, de aquello que es desconocido de momento en momento y que es lo real para todo ser humano. Bien, ya saben todos, el martes escuchar esta grandiosa conferencia en el Centro Gnóstico Anael, y en el nombre de Dios Todopoderoso para la humanidad que sufre, vamos a entregar las siguientes orientaciones de botánica medicinal. La Madre Naturaleza siempre presta a ayudarnos con todas sus bondades. Cuando hay problemas de gastritis, estas personas tienen que tratar de ser un poquito más pacientes. Muchas veces la ira, el estrés, la ansiedad conlleva a esas peladuras en el estómago llamada gastritis. Comer demasiado caliente también. Pero ahí está la Madre Naturaleza, ahí está la manzanilla. Para la gastritis no hay nada mejor que tomar 1 litro diario o 1 litro de agua hervida de manzanilla. Puedes hacerlo durante una semana, 15 días, hasta que te cures. Con esta fórmula te puedes curar de la gastritis y evitas los antiácidos. Para los gases, nada mejor que un pocillo tibiecito de agua de anís estrellado. Esta te la tomas después de la comida. Sácale el cuerpo al pan blanco, sácale el cuerpo a las harinas precocidas o industrializadas y te curas de este problema. Y cuando hay golpes, sí, así golpes, nada mejor que la miel de abejas. Si te frotas miel de abejas en la parte dolorida, la parte que te ha dado el golpe, o también te puedes frotar cebolla de cabeza roja. Esa también sirve para mitigar el problema del golpe. Si no hemos dado una fórmula para el mal que te aqueja, acuda a tu laboratorio y tómate tu propia orina y verás de que con tu orina te puedes curar desde una gripa hasta el mismo SIDA. Esperen el próximo domingo más orientaciones de botánica medicinal, y seguimos, Rodrigo, invitando al glorioso Centro Gnóstico Anael. Este jueves a las 7 de la noche hay una grandiosa conferencia. ¿Cuál es, Rodrigo? Seguimos en la rutina de las conferencias. Les recordamos, son totalmente gratis. Son para iluminar al planeta con la luz más poderosa que existe, la sabiduría de Dios. La mente universal es exactamente la que corresponde, los 3 alimentos. Es la conferencia para este próximo jueves a las 7 de la noche en el Centro Gnóstico Anael. ¿Qué sabe usted acerca de los 3 alimentos? ¿Sabe usted cómo se realiza la transformación de lo que comemos en nuestro organismo? ¿Le gustaría saber en qué forma las emociones negativas bajan la defensa orgánica? San Pablo nos enseña: es necesario que muera el hombre viejo y que nazca el hombre nuevo. ¿Le gustaría conocer cómo hacerlo? ¿Sabe usted que la mayoría de los seres humanos prefieren sufrir y llorar que conocerse a sí mismos para cambiar y dejar de sufrir? Los problemas en la vida de todo ser humano se deben a que reaccionamos mecánicamente a todas las circunstancias y eventos del diario vivir. ¿Le gustaría
aprender a actuar conscientemente para que la paz y la felicidad reine en tu corazón. ¿Sabe usted qué son las impresiones? ¿Le gustaría conocer la clave psicológica para transformar las impresiones? ¿Conoce usted cómo afecta la comida chatarra y los alimentos con hormonas al cuerpo físico? ¿Queréis manejar tu salud, tu situación económica y en general aprender a vivir mejor? No te la pierdas. De extraordinaria conferencia, los 3 alimentos. Recuerda, amigo, en cualquier lugar del planeta que te encuentres, cuando aprendas a comprender a tu semejante y justifiques tu error dándole la razón al que contiende contigo, habrás logrado el éxito de Dios en tu corazón, reconociendo entre sí tu propia ignorancia y tus propios errores. Es cuestión de comprensión. Dirigimos estas enseñanzas a tu conciencia. Te esperamos el jueves a las 7 de la noche. Bien, ya saben, y pueden, vuelvo y les repito, venir al Centro Anael, avenida Pedro de Heredia, frente al CAI de María Auxiliadora, martes y jueves a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde. En Barranquilla, calle 48, número 3969, arriba del Asilo San Antonio, martes y jueves 7 de la noche, domingos 4 de la tarde. Está la página en internet www.anael.org. Pueden seguirnos a través de esa página, hacer cursos de psicología. Pueden seguirnos a través del Facebook Live, de este programa de Sabiduría Gnóstica, escribiendo en su cuenta de Facebook Sabiduría Gnóstica _ Psicología Revolucionaria. Dan clic en la camarita y ahí aparece el programa en vivo. Nos escuchan, nos ven. También la conferencia de este sábado, Janet. Todas las conferencias de los sábados en el Centro Anael se están transmitiendo a través de Facebook Live. Igual escriben Sabiduría Gnóstica _ Psicología Revolucionaria y pueden ver la conferencia de este sábado, que es una conferencia muy interesante, Janet. Para este sábado a las 6 de la tarde, ¿qué conferencia tenemos preparada? Así es, Humberto, una conferencia interesante, bastante interesante diría yo, es muy importante. ¿Sabe usted realmente qué es la fornicación? Bueno, la conferencia habla de la fornicación. Sí. ¿Quieres comprender a Jehová cuando nos dice creceos y multiplicados? ¿Por qué lo dice en el Génesis antes de la separación de los sexos? ¿A cuál crecimiento y multiplicado se refiere Jehová Dios? ¿Se ha preocupado alguna vez por comprender el mandato de Jehová a través de Moisés en el Levítico 15:18, cuando nos ordena: y cuando un hombre yaciere, o sea, se acostase con una mujer y tuviese derrame de semen, será inmundo hasta la noche? Y en Levítico 15:32, cuando nos dice: esta es la ley para el que tuviere derrame de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. ¿Qué tiene que ver esta ley con el pecado original? ¿Queréis comprender la real diferencia entre fornicación y adulterio? ¿Comprendéis el pasaje de San Pablo en el capítulo 5:32, cuando nos dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio? ¿Conoce el castigo que espera a aquellos que tienen relaciones sexuales con bestias? ¿Ha comprendido a Jehová Dios cuando ordenó a Moisés en Números 5:2? Ordena a los israelitas que saquen fuera del campamento a toda persona que sufra derrames de semen. ¿Qué relación tiene la ley de Jehová con la transmutación, que practicamos los estudiantes gnósticos? ¿Comprende usted esa parte de la Biblia en Deuteronomio 23:1, cuando dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril? ¿Sabe usted qué significa ese pasaje en San Pablo que dice: tu simiente es Cristo? ¿Sabe usted realmente cuál es el agua viva de que habla Jesús a la samaritana? ¿Y por qué cuando ella le pide el agua viva, el Cristo le responde: ve y llama a tu marido y ven acá?
extraordinaria conferencia, La fornicación, en su centro gnóstico Anael. Y bueno, como ya Humberto lo dijo, el próximo sábado a las 6 de la tarde. Sí, ya saben, a través de Facebook Live pueden ver esta grandiosa conferencia, La fornicación, un tema bastante espinoso que realmente se explica a la luz de la gnosis realmente qué es la fornicación. Bueno, ya de 8:19 minutos de la mañana, en el tiempo que nos queda, vamos a dedicarlo a nuestra sesión Diálogos Gnósticos, Diálogos Psicológicos, para una mayor comprensión de estas enseñanzas sagradas. Venimos hablando de la existencia, Yanet. Venimos hablando de las dos líneas de la vida. Venimos hablando de una línea que vamos a bautizarla con el nombre de horizontal, y es la vida que llevamos cada uno de nosotros, Yanet. Nacemos, crecemos, trabajamos, nos coge la sociedad de consumo, gentes que van a los estadios a gritar como loco gol, nos enclaustran en eso que se llaman carnavales, en eso que se llaman fiestas de Año Nuevo, sufrimos lo indecible, creemos de que somos felices, pero al fin de cuentas nos damos cuenta, al fin de cuentas nos analizamos, Yanet, y caemos en la conclusión de que realmente somos miserables, de que realmente somos personas que posiblemente lo que hemos hecho es perder el tiempo en la existencia. Y la otra línea la bautizamos con el nombre de vertical. Son dos líneas, las dos líneas de la vida, Yanet. Horizontal y vertical forman cruz. Y cuando hablamos de la línea vertical, que es esa rebeldía interior, es esa rebeldía psicológica, son esos momentos, Yanet, cuando uno empieza a reflexionar y analizar los errores que uno va cometiendo, que ha cometido, que está cometiendo en la existencia. Y que cuando uno se pone a analizar realmente que somos mezquinos, somos soberbios, somos lujuriosos, somos envidiosos, y empezamos realmente a analizar, descubrir, eliminar esas reacciones negativas, Yanet, entonces estamos viviendo o entrando en esa línea vertical de la cual tanto se habla. Fíjate que Jesucristo nos lo dijo, Yanet, y Jesucristo nos lo dijo: no miréis la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el tuyo propio. Porque una característica de la línea horizontal, Yanet, es juzgar, criticar y juzgar el comportamiento de nuestro semejante. Y una característica de la línea vertical es realmente empezar a reconocer y a ver nuestros propios errores. Lo que pasa es que la gente desafortunadamente no han entendido las Sagradas Escrituras. La gente no han entendido qué es el Cristo, Yanet. Y cuando hablamos del Cristo, el Cristo que con la conferencia de la fornicación podríamos entenderlo mucho mejor, el Cristo debe nacer como sustancia, cuando el ser humano empieza a transmutar sus energías sexuales. El Cristo debe nacer como conciencia el día que empecemos a eliminar nuestros defectos psicológicos. Y el Cristo debe nacer como amor el día que comprobemos y divulguemos su divino mensaje sobre toda la faz de la tierra. Sigamos con este diálogo, Yanet. ¿Qué inquietud traes? Bueno, ya según lo que nos has explicado, Humberto, entiendo que la línea horizontal vivimos como de alegrías efímeras, de dichas efímeras, momentos placenteros, momenticos, pero sí, y que muchas veces esos momentos placenteros se vuelven tristeza en un momento dado. Sí. Nos llevan de hecho a cometer errores aunque creamos que estamos felices. Bueno, pero entonces, Humberto, ¿cuál es la clave psicológica para caminar por la senda vertical? Bueno, Yanet, mira, esa clave tanto se habla, porque es que hoy por hoy te estaba hablando hace un momento del Cristo, fíjate. Y fíjate que tú le preguntas a la gente, cualquier persona, incluso irreligiosa, y todo el mundo se hace llamador e hijo de Dios, del Cristo, etcétera, Yanet. Y esa es la gente, pero se hacen creedores y adoradores del Cristo. Pero la gente no está realizando el trabajo, Yanet, que es el problema. Cuando tú me hablas de la clave psicológica para realmente caminar en esa senda vertical, Yanet, lo que podríamos decirte a la luz de la noche y a todos nuestros oyentes es no olvidarse de sí mismo.
¿Qué nos pasa a nosotros un domingo? ¿Qué nos pasa ahora que viene esto que se llama diciembre? Nos olvidamos de sí mismos. ¿Y qué nos pasa cuando visitamos, qué sé yo, al vecino, al compadre, a la comadre, a lo que sea? Y dice el compadre de pronto, o el familiar, el primo, el hermano, hoy te estaba esperando, ven, vamos aquí a destaparla enseguida. Y nos destapan una cerveza. Y si somos alcohólicos o tenemos el yo del alcohol, ahí nos olvidamos de nosotros mismos, Janet. Y cuando vengamos a ver, no es una. Y de pronto pensamos, no, voy a tomar una sola para hacer, porque es que mañana tengo que trabajar. ¿Cuál mañana tengo que trabajar, Janet? Cuando venimos a ver, ya una canasta, dos canastas, borrachos prácticamente, llegamos arrastrando los pies a la casa, y al día siguiente un cipote de guayabo. Entonces ya no somos alcohólicos, no somos borrachos, sino que nos vamos a volver una persona embustera. ¿Sabes por qué? Porque entonces llamamos a la empresa, llamamos a la obligación laboral que tenemos. Oiga, jefe, lo que pasa es que amanecí con una diarrea. Sí, así decimos. Amanecí con una diarrea. Lo que pasa es que la mujer me preparó algo y como que me cayó mal. Y entonces hoy no voy a ir a trabajar. Entonces ya somos embusteros ya. Un problema, sinceramente. Fíjate cómo el olvidarse de sí mismo, hasta dónde llegamos. Y así podría hablarte de la lujuria. Cuando estamos frente al sexo opuesto, que nadie nos está viendo, entonces terminamos adulterando, terminamos fornicando, terminamos cometiendo errores, Janet. Por eso la clave para entrar a ese camino vertical es que nosotros, los oyentes, nos preguntemos quién soy, qué estoy pensando. En ese momento de aceptar una cerveza, si nos preguntamos quién soy, qué estoy pensando, qué voy a hacer, para qué voy a tomar. Y por allá adentro algo nos dice, pero es que no puedes despreciar a tu amigo. Fíjate que él te llamó, él te invitó. Pero si en ese momento pedimos, Madre Divina, Virgen de mi Cristo, ayúdame a eliminar este pensamiento y este defecto que dice que me tome la cerveza por cortesía, por educación, ahí estamos entrando en esa línea vertical. Si en el momento que estamos frente al sexo opuesto, que nos puede pasar mucho a los hombres, y una mujer nos haga insinuaciones, y uno piense, pero es que si le digo que no va a pensar que soy un homosexual, entonces ¿cómo hago? Pero si en ese momento observamos, analizamos y eliminamos, Madre Divina, elimíname este pensamiento y este defecto, entramos por esa línea vertical. La clave es no olvidarse de sí mismo. Y esa es la clave, Rodrigo, que venimos machacando durante mucho tiempo en el Centro Anael para realmente despertar conciencia y entrar en esa línea vertical. La reflexión para esta semana, Rodrigo. Amigo, llega en este dial el final de una misión, más no la conclusión de un deber. Queremos seguir con ustedes, necesitamos su comprensión. Cuando empecemos a construir dentro de ti el templo del Dios vivo sobre la tierra, esta información será necesaria y te hará falta. Pero recuerda de que siempre estos principios en los tiempos apocalípticos han sido entregados gratuitamente y nunca han sido recibidos, siempre han sido rechazados. Por eso hoy estamos con el corazón en la mano diciéndote, invitándote a que empieces a cumplir dentro de ti un deber. No te identifiques ni te fanatices ni seas esclavo. Procura siempre de ser libre, liberar tu conciencia de las ataduras, de la esclavitud, del dolor y el sufrimiento. Porque el día que lo descubras, conocerás un principio fundamental de la vida, el amor. Pero si nunca has conocido el amor, siempre vivirás llorando, porque tú serás el esclavo de tus propios defectos de tipo psicológico. Elimina cada uno y conócelos a cada uno, para que de esa manera descubras dentro de ti la felicidad, la paz, y empezarás a vivir mejor. Tuvieron con ustedes Janet Trujillo, Humberto Cuentas, Rodrigo López. Mil felicidades.